a nosotros entender lo que Dios hace. Esa es la diferencia, que no entendemos lo que Dios hace con nuestra vida. A veces le preguntamos: Señor, ¿y por qué a mí me tocó que pasar esto? Señor, ¿y por qué yo? Señor, ¿cuánto le hemos dicho así? Señor, ¿y por qué yo? Señor, ¿y por qué a mí? Porque a usted Dios lo quiere bendecir, porque a usted Dios quiere hacer algo perfecto. Dios había escogido a Abraham, Dios lo había llamado con un propósito: a ser un hombre dice de naciones, ser un hombre enriquecido. Usted y yo hemos sido llamados para ser hombres y mujeres bendecidos por Dios. Y cuando Dios diga que debemos de movernos, muévase. No se quede estático pensando: pero es que será de Dios o no será de Dios. Cuando Dios habla en nuestra vida, es porque Dios va a respaldar lo que Él está haciendo sobre nosotros. Pero por eso es cómo vivir en tiempos difíciles, bajo la obediencia de Dios. Cuando nosotros no nos apegamos a los momentos que vivimos, mis hermanos, nos va a costar. Porque hay muchos que desisten del evangelio, porque hay muchos que desisten de congregarse, porque hay muchos que desisten de orar, de leer la palabra del Señor, porque no vieron el milagro. Y como no vieron el milagro, decidieron mejor abandonar al Señor, cuando en realidad lo único que nos resta y nos basta a nosotros como hijos de Dios, cuando estamos viviendo momentos difíciles, situaciones que no entendemos ni conocemos, mis hermanos, solo basta vivir bajo la obediencia de Dios, en decirle: bueno, Señor, yo no soy el que dispongo. Yo puedo proponer, yo puedo decir esto y lo otro, pero quien dispone eres tú. Y si esta es tu voluntad, y si esto es lo que tú quieres hacer, que se haga no como yo quiero, sino como tú quieres. Enséñame a vivir bajo tu obediencia. Enséñame a vivir lo que tú quieres hacer sobre mi vida. Aunque no lo entendamos, hay cosas que no las entendemos. Hay momentos en los cuales, mis hermanos, decimos: nunca pensé que a mí me fuera a pasar esto. Pero vuelvo y le repito lo que dice la palabra del Señor: que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dígale al que tiene la par: si usted está pasando algo, es porque Dios se quiere glorificar. Si usted está pasando algo, yo no sé qué pueda estar usted pasando, pero de algo yo estoy seguro: que Dios se está glorificando sobre su vida. ¿Y Abraham qué hizo? Se movió porque el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás llamado ¿qué? Bendición. ¿Qué somos llamados nosotros? Bendición. ¿Cuántos lo creen que hemos sido llamados benditos por el Padre? Por eso, mis hermanos, en nosotros no cabe la maldición, porque ya fuimos benditos por el Todopoderoso. Cuando alguien quiera maldecirlo a usted, ahí déjelo. Cuando alguien se levanta en contra de usted, ahí déjelo. Porque usted, dice la palabra del Señor, hoy no se lo está diciendo a Abraham, hoy se lo está diciendo a usted: y haré de ti grandes cosas, y será llamado, dice, bendito y bendita en esta tarde. Pero ¿qué debemos de hacer? Vivir bajo obediencia. Vivir bajo la obediencia de Dios. Y el Señor, por eso dice la palabra en el 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Miren, mis hermanos, Abraham, todo lo que él hizo, lo hizo en obediencia. Él no preguntó, él no dijo: ¿y cómo voy a hacer? Y esto y lo otro. No, él se movió en obediencia a Dios. Cuando algo Dios hace en nuestra vida, no preguntemos, solo obedezcamos su voluntad. Solo obedezcamos su voluntad.
Porque muchos de nosotros cuestionamos a Dios. Muchos de nosotros queremos saber el por qué nosotros fuimos escogidos para vivir la situación que estamos viviendo. Y usted tal vez se pregunte en esta tarde a lo que le voy a decir, pero siéntase bendecido cuando usted esté en pruebas. Siéntase bendecido cuando usted esté pasando por un proceso. Siéntase dichoso y bendecido que esté pasando lo que esté pasando. ¿Sabe por qué? Porque Dios algo grande va a hacer en su vida. Y no le pregunte al Señor: Señor, pero yo no quiero estar pasando esto. Señor, pero es que yo no estoy capacitado. Es que Señor, no, mis hermanos, vivamos en obediencia y solo digámosle: Señor, si yo estoy pasando esto, es porque tú me has capacitado para salir en victoria. Si yo estoy pasando esta prueba, estoy pasando esta enfermedad, dice el Señor, y no es para muerte, sino para victoria. Si Él murió en la cruz del Calvario, mis hermanos, y se dio en sacrificio, no era, mis hermanos, para quedar burlado, sino para traer victoria. Y es que hoy usted y yo estamos aquí por ese sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario. Y mire lo que dice Génesis, vámonos al siguiente capítulo. Génesis capítulo 13, versículo 2. No está lejos, está cerquita. Génesis capítulo 13, versículo 2 dice: y Abraham era, ¿qué dice? Era pobre, dice. ¿Era qué? Riquísimo. Oiga bien, ¿qué era Abraham? ¿En qué era rico Abraham? En ganado, en plata y en oro. ¿Por qué fue bendecido Abraham? Yo le pregunto en esta tarde: ¿por qué Abraham fue enriquecido? Por la obediencia que él tuvo. Fue enriquecido por la obediencia que él tuvo al Dios eterno. Porque Abraham entendió y reconoció que quien le estaba diciendo que se moviera no era su hermano Lot, no era su familia, no eran sus hijos, no era su mujer, no eran sus amigos, era el Dios Santo de Israel que le estaba diciendo: te tenés que mover de esta tierra porque yo te tengo mejores cosas preparadas para ti. Y eso es lo que Dios nos quiere hacer entender, que cuando nosotros somos obedientes a Él, en medio de lo difícil que vemos el camino, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Yo me recuerdo nosotros siempre como familia muchas veces, mis padres más que todo tienen mucha historia, desde su niñez, su juventud y ahora ya ellos adultos, y muchas veces ellos cuentan su vida, su trayectoria, y siempre he dicho esto, que uno debe de sentirse bendecido y dichoso por todo lo que Dios hasta el día de ahora le ha permitido obtener. Y me recuerdo que ellos me cuentan y me dicen: dale gracias a Dios que no tuviste que pasar lo que pasaron tus hermanos. El andar, mis hermanos, alquilando de casa en casa, eso no es fácil. Yo me recuerdo que a donde ellos vivían, yo todavía no había nacido, a donde ellos vivían, querían hacer un Super Selectos. Y justo donde ellos vivían y otros vecinos más, ahí iban a hacer la entrada del Super Selectos. Que al final ese Super Selectos se deshizo, ya no es. Pero lo que les quiero decir es que a ellos le dijeron: miren, señores, hablaron con los que vivían ahí: miren, ustedes se tienen que mover de aquí, porque aquí vamos a hacer un Super Selectos y esta va a ser la entrada. Entonces estas casas nos impiden poder hacer una entrada acá. Y le dijeron: bueno, si ustedes desean obtener estas casas, nos van a tener que
dar cierta cantidad para poder ir a buscar otro lugar donde ir a vivir. Porque aquí es dando y dando, si no sale uno perdiendo. Y bueno, y le dieron para aquel tiempo, mis hermanos, eso era dinero, 8,000 colones. Hoy $8,000 como con nada. Y me recuerdo que ellos ya estaban en el evangelio. Pero uno debe de moverse en obediencia a Dios. Y el Señor, me recuerdo que en la iglesia donde nos congregábamos antes, el Señor les dio una palabra. Y el Señor ya les había hablado de que Él los iba a mover. Y el Señor les dijo: pero ustedes tienen que ir a buscar donde ustedes quieren, donde vivir. Cuando Dios habla, usted debe de actuar, no se quede estático. Y ellos comenzaron, mis hermanos, desde el conocido Manguito hasta Palermo, donde está Canal 6, comenzaron a buscar casa. Y el Señor ya les había dado una palabra. El Señor ya les había dicho lo que tenían que hacer. Y ellos comenzaron a orar, comenzaron a pedirle al Señor. Y un día mi madre andaba por esos lugares de donde hoy Dios nos ha permitido vivir. Y le dijeron: mira, ahí venden esa casa. Y ellos dijeron: esta es la casa que Dios nos va a dar. Esta es la casa. Y le dijeron: Señor, toca el corazón de esta mujer. La mujer ya había dicho que no la iba a vender, porque al principio dijeron sí, y cuando preguntaron dijeron: no, fíjese que ya no la vendemos, ya no vamos a vender esa casa. Y dijeron ellos: no, esto es lo que Dios ha prometido, y esta casa, y Dios va a tocar el corazón de esta mujer, y esta mujer nos va a vender esa casa. Y comenzaron a orar, comenzaron a pedirle al Señor, comenzaron a tocar la puerta no de esa casa, sino la puerta de los cielos. Porque usted debe de entender algo, que usted a quien debe de acudir al pronto auxilio es del Señor. No del amigo, no del familiar, el que nos va a fallar, no, el auxilio de Dios. Y mis hermanos, vienen ellos y un día disponen y dicen: vamos a ir y vamos a hablar con esta persona. Cuando ellos llegan, esta persona le dice: sí, yo voy a vender esta casa. Y así fue. Dios les permite a mis padres adquirir esa casa en momentos difíciles, en donde les tocó, mis hermanos, andar de posada en posada, a donde, como dicen, hay que hacerse a donde a uno le toca, en el suelo. Pero si ellos en otro hubieran dicho: vaya, y esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros andemos mendigando, que nosotros andemos buscando quien nos dé donde dormir una noche. No, ellos lo único que hicieron fue someterse a la voluntad de Dios. Y para gloria y honra del Señor, ya tenemos alrededor de 29 años de vivir en ese lugar. 29 años de la promesa. ¿Sabe por qué? Porque nunca es tarde para lo que Dios un día prometió. Él lo va a cumplir. Hay cosas que vemos imposibles. Si yo le contara todas las cosas que hasta el día de ahora no se han cumplido, no terminaría. Pero sigo creyendo que tarde o temprano Él lo va a hacer. ¿Pero qué tengo que hacer? Vivir en obediencia. ¿Han venido momentos difíciles a mi vida? Sí, han venido momentos difíciles. ¿Han venido desánimos? Han venido desánimos. ¿Han venido flaquezas? Sí, han venido flaquezas. Pero debo de vivir bajo la voluntad de Dios. Porque el que vive bajo la voluntad de Dios es bendecido a su tiempo y a su momento. Pero si yo dijera: no, esta no es la voluntad de Dios, yo mejor me voy, ¿quién va a perder? Dios. De ninguna manera. Quien pierde soy yo. Dios no, Él sigue siendo Dios. Pero si nosotros queremos ser como Abraham
Y Abraham era enriquecido en ganado, en plata y en oro. ¿En qué? En obediencia. Ellos comenzaron a servir al Señor. Comenzaron a servirle. Porque cuando usted vive en obediencia, cuando usted y yo vivimos en obediencia, le servimos a Dios por obediencia, usted debe de aprender algo, que todo lo que usted hace, lo hace en obediencia a Dios. Si usted agarra una escoba y usted barre, usted lo está haciendo en obediencia a Dios. ¿Y quién le va a multiplicar lo que usted está haciendo? Es Dios. Usted ve una basurita ahí en la entrada de la iglesia y usted la recoge y la echa en la basura. Dios ya tomó en cuenta lo que usted acaba de hacer. Todo lo que se hace para Dios, todo, por muy pequeño que sea, todo es en obediencia. Aquí no es para agradar a nadie. No es para quedar bien con nadie, sino para quedar bien con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted sirve con gozo, con alegría, en obediencia, aunque esté pasando lo que esté pasando, pero usted le va a decir al Señor: Señor, yo este día me toca servir y este día me tocó pesado. Este día para mí fue difícil. Este día para mí quizá, como dicen algunos, fue negro. Pero con todo y eso yo voy a ir a servirte en obediencia a ti. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios debemos de aprender que a Dios se alaba en todo tiempo y en todo momento. Tenga o no tenga, alabe a Dios. Si no tengo, voy a alabar a Dios. Si tengo, voy a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque no se trata, mis hermanos, de andar contento, feliz, decir gloria a Dios, decir aleluya cuando todo me va bien, pero cuando todo me va mal, andamos con nuestra cabeza agachada, andamos entristecidos, no nos congregamos, no buscamos el rostro de Dios. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos siendo desobedientes a la voz de Dios. Cuando Él dice: y no dejándose de congregar como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Yo veía un caso de un joven. Y es que nuestra desobediencia muchas veces la pagamos caro, hermanos. Por eso digo que más vale obedecer a tiempo y no cuando ya es tarde. Dios toca la puerta de las personas y muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón. Y Dios había tratado tanto con esta persona que él, momentos adentro, momentos afuera, y así estaba, entraba, salía, entraba, salía, entraba, salía, entraba y salía. ¿Y sabe qué es lo más bello? Que Dios siempre nos bendice, hermanos. Dios es más que bueno con nosotros. Que aunque usted y yo seamos rebeldes, desobedientes, Dios sigue estando ahí, fíjese. Dios sigue siendo fiel. ¿Sabe? La palabra del Señor dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Que aunque yo no le honre, Él sigue siendo Dios. Y Dios trató tanto con esta persona que, mis hermanos, está pasando procesos tan difíciles que ahí es donde a veces decimos: si tan solo hubiera escuchado la voz de Dios. Bendición de trabajo, bendición en la mesa, bendición de la familia. ¿Qué más podemos pedir, hermano? ¿Qué más puede pedir usted? ¿Qué más puedo pedir yo? Teniendo la bendición de Dios. Muchos quieren un trabajo y no lo tienen, y usted y yo somos más que bendecidos por Dios. Muchos no tienen dónde reposar su cabeza. Muchos, cuando llueven, mis hermanos, sus techos se mete al agua. Y usted, mis hermanos, cuando llueve, agarra su cobijita,
2, 3 si es posible, por el frío. Y no hay quien le pueda decir, levántate de ahí. No, usted va y reposa. Pero ¿qué debemos de hacer, mis hermanos? Vivir en obediencia cuando nos encontramos en esos momentos difíciles de nuestra vida. Vamos más adelante a la palabra del Señor. Génesis capítulo 41, versículo 37. Génesis capítulo 41, 37. Y dice la palabra del Señor: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra. ¿De dónde? De Egipto. Le voy a resumir la historia de José, todos la conocemos. A José lo vendieron sus hermanos, pero José tuvo un sueño. José soñaba que delante de él se inclinaban sus hermanos, pero lo tuvieron por loco. Aún su padre le dice: ¿acaso yo, tu padre y tu madre, vamos a venir delante de ti y nos vamos a arrodillar? Porque no entendían lo que Dios iba a hacer con José. Pero José en ningún momento, mis hermanos, desistió, porque él sabía que ese sueño que Dios le había dado se iba a cumplir, pero iba a pasar un proceso. Yo le digo algo: Dios dio una promesa, pero es necesario el proceso. Es necesario el proceso, porque si no hay proceso, usted y yo nos vamos a ir. Porque cuando Dios muchas veces nos ha bendecido, nos olvidamos que lo que hemos obtenido no es gracias a que seamos buenos, sino es por la misericordia de Él. Pero cuando Dios nos ha bendecido, nos olvidamos, ya no hay tiempo para Él. Y mis hermanos, José fue vendido por sus hermanos, fue comprado por el faraón, tuvo que estar encarcelado. Pasó un proceso, pero ese proceso, mis hermanos, fue necesario para que él fuera nombrado por el faraón. O yo le digo en esta tarde, es necesario que ese proceso, que esa dificultad, que lo que usted y yo estamos pasando ahora es necesario para que después, mis hermanos, así como, oiga bien, José dice que lo subió en un carro para que lo vieran. Tal vez nosotros no vamos a ser exhibidos, no vamos a ser reconocidos, pero sí sabrán que el Dios que hemos creído es un Dios fiel y es un Dios real. Que muchos quizás nos han visto, mis hermanos, sin nada. Tal vez muchos nos han visto preocupados, enfermos, afligidos, pero también nos tendrán que ver que el Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza es un Dios real y poderoso, que hasta el día de ahora no ha fallado, que hasta el día de ahora Dios ha sido fiel. Y José fue nombrado por el faraón. ¿Para qué, mis hermanos? Para gobernar aquella nación. ¿Por qué? Porque no vio a José
Oiga bien lo que le dice. Oiga bien la palabra que le dice. El Dios tuyo, que te dio la sabiduría. Cuando usted y yo logremos algo, no es porque nosotros podamos, mi hermano. Todo lo que nosotros alcanzamos, todo hasta el día de ahora, es por su misericordia. Vámonos al libro de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, versículo 17. Y quiero que vea un hombre que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Alguien que no vio, mis hermanos, y no dijo: ay, es que tengo que pagar los pecados de Josué, tengo que pagar los pecados. No, él se entregó por completo en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Un hombre que nos enseñó a ser obedientes. Y mire lo que dice el Señor en su palabra en Juan capítulo 19, versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le sacrificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pero si vemos desde más antes el libro de Juan, vamos a ver que el proceso de Jesús no fue fácil. Sus discípulos lo abandonaron cuando vieron que la situación era difícil. Le dijeron: ah, tú eres uno de los que andaba con Jesús. ¿Y qué le dijo Pedrito? No lo conozco, no sé quién es. Sus discípulos huyeron. Sus discípulos dejaron solo a Jesús. Y aquellos también, aquella multitud que buscaba a Jesús, aquella multitud, mis hermanos, que buscaba milagros, que buscaba una respuesta, esa misma gente era la misma gente que estaba diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. A Jesús no le importó padecer. A Jesús no le importó, mis hermanos, que lo golpearan, que lo escupieran. A Jesús no le importó pasar todo lo que tuvo que pasar, azotado por nuestros pecados, mis hermanos. Nosotros cuando éramos niños, medio nos pegaban un cinchazo y grandes brincos que pegaban, grandes gritos, grandes escándalos. Ya se imagina recibir un latigazo. Ahí mismo nos morimos. Uno solo de verlo, ahí mismo muriéramos, porque nuestro cuerpo no está capacitado para eso. Pero Jesús se entregó. Él no anduvo viendo si su pecado o mi pecado era pequeño o era grande. Él fue obediente hasta la cruz. Él no dijo: Padre, ¿para qué me mandaste? Él solo le dijo: que se haga tu voluntad. Si he de pasar esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Fue obediente hasta la cruz, mis hermanos. Él se entregó con ese amor, con esa pasión con la cual nosotros debemos de entregarnos cada día delante de Él. Que lo que usted está pasando, mis hermanos, eso es para gloria y honra de Dios. Que lo que usted está atravesando en ese momento difícil, ¿cómo vivirlo? En obediencia al Señor. Porque siendo obedientes es como vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a aquel pueblo de Israel? Cuando Moisés vino delante del Señor, el Señor Jehová Dios Todopoderoso le dijo: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche.
Dile al pueblo que avance. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Obedecer, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la promesa ya estaba dada. O yo le pregunto, ¿acaso Dios hasta el día de ahora le ha dejado burlado a usted? De ninguna manera. ¿Qué hay que hacer? Seguir avanzando en obediencia al Señor. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir tormentas, pero yo voy a seguir en obediencia al Señor. Que lo que Él me diga que tenga que hacer, lo voy a hacer en obediencia al Señor. Pero del Señor yo no me aparto, porque separados de Dios nada podemos hacer. Póngase de pie.